aún tienes un pago de $1,300. ¿Sabías que podrías tener este dinero esperándote? Pues esto es lo que está sucediendo con miles de residentes que podrían recibir un cheque de $1,300. Pero ojo, hay un detalle muy importante que debes saber. Para poder reclamar este beneficio, deberás cumplir con ciertos criterios muy específicos. Son cheques que aún no se han cobrado, y uno de ellos podría ser tuyo. Aunque estos cheques no caducan hasta dentro de 2 años, lo mejor es reclamarlos cuanto antes. ¿Quieres saber si es que calificas? Déjanos un comentario y comparte este video para que más personas puedan tal vez cobrar su dinero. No te olvides suscribirte a nuestro canal para más actualizaciones sobre estímulos, beneficios financieros, seguro social y muchos otros programas gubernamentales. Pues así es, señores, exactamente 128,000 cheques son los que no se han cobrado hasta el momento. Se acaba de realizar una nueva notificación dirigida para los residentes del estado de Minnesota sobre un posible beneficio no reclamado al cual tienen derecho. En el año 2023, el estado otorgó a sus residentes un reembolso de hasta $1,300 y muchos residentes no lo han reclamado. De hecho, según el Departamento de Ingresos de Minnesota, al menos 128,000 cheques aún están allí. Y aunque los reembolsos no caducan por lo menos en 2 años, los contribuyentes todavía tienen tiempo para reclamarlos. Todos sabemos que cuanto más tiempo se dejen estas cosas, menos probable será que la cumplas. Este reembolso es un remanente pospandémico, el cual podría ayudar a muchas familias con sus gastos en el clima económico actual. Sin embargo, el reembolso no es universal, y quienes desean recibirlo van a tener que solicitarlo. ¿Cuáles fueron los requisitos para recibir este reembolso? Para poder solicitar esta bonificación fiscal se debían de cumplir con ciertos requisitos, como ser residente del estado de Minnesota durante todo o parte del año 2021, presentar las siguientes declaraciones de impuestos en el año 2022, que esto casi todo el mundo lo hizo, que fue el formulario M1 del 2021, el impuesto sobre la renta individual de Minnesota, el formulario M1PR del 2021, y el reembolso de crédito por vivienda familiar, si es que era para propietarios de vivienda, o reembolso de impuestos sobre la propiedad de inquilinos. No era necesario presentarlos todos, solamente es uno de ellos. Luego de esto, tener un ingreso bruto ajustado en el 2021 que haya sido menos de $150,000 para casados que presentan una declaración en conjunto, o si eres soltero, unos $75,000 o menos. Luego de esto, uno de los más básicos es no ser reclamado como dependiente en la declaración de impuestos sobre la renta de Minnesota del año 2021 de otra persona. Además, se brinda aclaraciones y excepciones para ciertos casos. Por ejemplo, si es que un matrimonio elegible presentó una declaración en conjunto en el año 2021 y digamos que uno de los cónyuges falleció antes del 1 de enero de 2023, el cónyuge sobreviviente va a tener el derecho a este reembolso completo. Sin embargo, si un contribuyente individual fallece antes de esa fecha, sus dependientes no van a ser elegibles para reclamar este reembolso. ¿Cuánto ha asignado el estado de Minnesota para este increíble reembolso? Según el Departamento de Ingresos de Minnesota, si bien el monto de este reembolso puede llegar hasta unos $1,300 para parejas con al menos 3 dependientes y que estén en los niveles económicos más bajos, los contribuyentes que presentan una declaración en conjunto con un ingreso bruto ajustado de unos $150,000 podrían recibir hasta $520, mientras que los contribuyentes individuales con un ingreso bruto ajustado de $75,000 podrían recibir hasta $260 en este reembolso. Tenga en cuenta que el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, contará este reembolso como un ingreso en su declaración de impuestos federales, así que asegúrese de presentar su declaración correctamente para evitar sanciones.
Por el contrario, este pago de reembolso no está sujeto a impuestos en su declaración de impuestos sobre la renta de Minnesota. Los funcionarios estatales, en particular el gobernador Tim Walz, que es el responsable de este dinero, cree que es injusto para los residentes que el gobierno federal cuente este reembolso como un ingreso, porque estamos hablando de un reembolso y que son otras medidas muy similares al alivio pandémico y pospandémico, que pues no se están contando como tal. Sin embargo, se implementarán medidas estatales cuando llegue la nueva temporada de impuestos el próximo año, con el fin pues de garantizar que la carga de este cheque no sea muy onerosa para las familias. Debido a que aún no se han cobrado tantos cheques, se estará enviando una segunda ronda de cheques y los antiguos se van a anular para evitar fraudes. Se espera que la mayoría de las familias aprovechen esta oportunidad para pues depositar este dinero y que no sea necesario una tercera ronda, que de una vez puedan cobrarlo. Para aquellos que creen que deberían haber recibido este cheque y no lo han recibido, deben de comunicarse con el Departamento de Ingresos de Minnesota para asegurarse de que su información fiscal esté correcta y realmente sean elegibles para recibir este cheque. Pues como podemos ver, en Minnesota tenemos este pago, pero no es el único, señores. Colorado, fecha máxima es el día de hoy, 30 de junio. Este mes, buenas noticias para los residentes de Colorado. Si estás interesado en solicitar este reembolso de impuestos, no olvides que las solicitudes se pueden presentar hasta el día de hoy, máximo 30 de junio, pero como pues estamos sobre un día ya listo en la fecha límite, no te preocupes, pero puedes solicitar esta prórroga, en la cual vas a tener unas semanas más para presentar tus impuestos. Las familias elegibles de Colorado podrían recibir hasta $318 en pagos de reembolso, y los candidatos también deben de tener en cuenta que este alivio económico está destinado a compensar a las personas que son de bajos ingresos por el impuesto municipal sobre las ventas que pagan por los alimentos. El propósito de este reembolso anual del impuesto de los alimentos de Colorado es aumentar la estabilidad económica local y brindar más asistencia financiera. Estos pagos son para muchos un salvavidas, más que todo para los residentes que son de bajos ingresos, que necesitan dinero para comer. Pues bueno, en Colorado se ha estado operando este programa de devolución de impuestos sobre alimentos desde el año 1967, con la finalidad de ayudar a los residentes de bajos ingresos a evitar pagar tanto impuesto municipal sobre la venta de los alimentos. Para esto se tiene un objetivo que es proporcionar más recursos y fortalecer la estabilidad financiera de la comunidad. Todo lo que necesitas saber sobre este reembolso de impuestos de Colorado es que se espera que se emita un pago de estímulo de hasta $104 para individuos y $318 para las familias. Todo esto a través de este reembolso de impuesto al comestibles. Para ser elegibles, los solicitantes deben de completar una solicitud, deben cumplir con ciertos estándares de elegibilidad financiera, debes ser residente de Colorado durante al menos todo el año 2023 y cumplir con estos requisitos, tener 62 años de edad o más durante todo el año calendario 2023. Puedes también ser una persona con discapacidad o puedes ser una familia con hijos menores de 18 años en el hogar, por lo menos todo esto durante el año calendario 2023. Además de esto, los residentes que no tengan un lugar permanente para vivir pueden también ser elegibles para un reembolso de impuesto y pueden cumplir con los criterios de residencia al presentar una confirmación de haber recibido servicios de una agencia de servicios para personas sin hogar aprobada por Colorado. Tenga en cuenta que este proceso de solicitud ya pues debe decidirse o debe de recibirse antes de este día 30 de junio.